Voy a comenzar diciendo que no todos los smartphones son para todas las personas, partiendo por el hecho de que no todos los usuarios somos iguales. Todos tienen necesidades diferentes. Para algunos la prioridad es la cámara selfie, para otros las cámaras traseras y para otros usuarios el smartphone ideal es aquel que tiene el performance más alto, pero arriesgando un poco quizás en materiales, diseños o dejando la cámara de lado. Por eso cuando vas a comprar un smartphone es importante que evalúes tus necesidades y tus prioridades. Este dispositivo tiene dos estandartes, el diseño, porque es realmente bonito, y la pantalla, específicamente la resistencia de la misma. No hay ningún otro equipo que tenga una pantalla tan fuerte como esta, al menos en esta gama de precio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo, esto es Tecnología para mí y en este video tenemos al Honor Magic 6 Lite y esta será su reseña. Antes tienes que tener en cuenta lo siguiente, hay varias versiones de este mismo dispositivo que tendrá limitaciones o ventajas dependiendo de la región, pero de eso hablaremos en un segundo. Primero voy a invitarte a que te suscribas al canal, que le des like, que comentes, que compartas y que por supuesto vayas a otras redes sociales como Instagram y TikTok para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, que pase la intro y empezamos. Entonces, Honor cada vez es más y más popular, aquí en Perú al menos, es cada vez más común ver a personas utilizando dispositivos de Honor de diferentes gamas. Esto nos dice que la estrategia de la marca asiática está funcionando. Y es que la marca tiene cubierto todos los sectores. Encuentras equipos muy cómodos en precios, encuentras equipos muy pros en cámaras y también encuentras equipos que apelan a la apariencia y a la resistencia. Este Honor Magic 6 Lite está ahora mismo en el sitio web de Honor en 1.699 soles, unos $431. Pero todo dependerá del país en el que estés viendo este video. La estética de este equipo a mí me gusta mucho, es muy similar al de la generación anterior, sigue la misma línea de diseño, pero vemos una evolución muy tenue, eso sí, por ejemplo en el módulo de cámaras que sigue siendo de tipo anillo, aunque un poquito más grande o más grueso. Al tener una tapa trasera curva y una pantalla curva, vemos unos bordes muy refinados y realmente el equipo es muy cómodo de sostener en la mano y se ajusta amablemente a la palma. Además, este de aquí es la versión con ecocuero y al usarlo sin la funda pues como que no tienes problemas con que se deslice de tu mano. A todo esto le sumamos el hecho de que apenas pesa 185 gramos y eso que cuenta con una batería de 5800 mAh. Aunque ojo a este dato porque como te dije al principio del video dependerá del mercado en el que te encuentres, ya que en algunos se está vendiendo la versión de 5300 mAh. Este que está llegando aquí a Perú es la versión de 5800 mAh que tiene carga rápida de 35 watts y carga reversible cableada, y es la versión que viene sin NFC. Considero que dependiendo del tipo de usuario que tú puedas ser, pues podrías como considerar una pérdida importante el NFC, pero si no utilizas la billetera de Google o simplemente para ti no es importante los pagos sin contacto, pues como que esto no es algo tan relevante. Otra cosa que debes considerar es que no tiene altavoces duales, es decir, cuenta con un único altavoz en la parte inferior que suena regularcito, es cumplidor, pero tiene carencia de cuerpo. Y otro punto negativo es que se puede tapar fácilmente cuando lo utilizas en horizontal y se ahoga el sonido. Como te dije, el Magic 5 Lite ya era un equipo muy bonito y ya era muy resistente. Además, lo tuvimos acá en el canal, le hicimos algunas pruebas también de resistencia y ahora a por supuesto, a su pantalla le hemos hecho unas pruebas más duras. Y es que la pantalla de este Honor Magic 6 Lite ha pasado de 6.67 pulgadas de la generación anterior y ha crecido a las 6.78 pulgadas. Sigue siendo curva a los lados, repite el mismo diming de 1920 Hz y sigue siendo AMOLED también. Continúa teniendo el lector de huellas en pantalla o debajo de la pantalla y sigue teniendo 120 Hz en tasa de refresco. Por cierto, tanto el lector de huellas en la pantalla como el reconocimiento facial funcionan realmente bien, pero yo siempre te recomiendo utilizar el lector de huellas debajo de la pantalla en un dispositivo como este porque el lector facial pues es 2D y no 3D y esa capacidad de reconocimiento en 3D es una cualidad que Honor mantiene para sus equipos más costosos como el Honor Magic 6 Pro. Los bordes negros a los lados han sido bien reducidos, son simétricos y son más delgados que el borde superior, que de hecho su mandíbula o borde inferior es más importante que la superior y en este sentido no vemos un gran avance respecto a la generación pasada. En cuanto a las especificaciones de la pantalla hay ciertas mejoras como que tenemos mayor densidad de píxeles,
píxeles, un poquito más de resolución, y lo que sí resalta bastante es que tiene certificación SGS, gracias a la resistencia que aporta la versión 2.0 de Honor Shield Glass. Además, tiene certificación IP53, lo que significa que es resistente al polvo y también al rocío de agua. Pero ojo, no debes sumergir este dispositivo bajo ninguna circunstancia. Pero pasemos a las pruebas de resistencia, y para comprobar su durabilidad pasamos por diferentes niveles, empezando por el que consideramos el más suave, pero que puede comprometer la estructura al necesitar dar golpes repetitivos, y destrozamos una sandía. Y créeme que destrozar una sandía con un smartphone no es nada sencillo. Luego, por supuesto, conseguimos algunas nueces que tienen una estructura un poco más sólida y también resistente, y una y otra vez el equipo no mostró señales de daño. Y ojito, porque para los escépticos le preguntamos en Instagram qué tipos de pruebas consideraban dignas para testear la pantalla, y nos dijeron que lo utilizáramos como martillo contra un clavo. Así que buscamos madera, y no solo uno, sino 2 clavos. El primer clavo no supuso ningún reto, aunque yo tengo que admitir que sentí un poquito de temor al golpearlo, pero la pantalla simplemente no sufrió ninguna consecuencia. Esto me hizo sentirme un poquito más cómodo y como que en confianza y seguro contra el segundo clavo, que incluso era más grande, y luego de varios golpes y de lograr clavarlo en la madera, la pantalla siguió funcionando sin ningún problema. ¿Qué seguía? Que lo aplasten varios vehículos de diferente peso. Así que empezamos por una cuatrimoto que, bueno, dentro de lo que cabe puede ser considerado como un vehículo liviano, aunque yo no le pasaría ni una bicicleta a ningún otro dispositivo móvil. Hicimos 2 pruebas, una a velocidad lenta para asegurarnos que la mayor cantidad de peso se aplique sobre la superficie del equipo, y otra prueba donde le pasamos a toda velocidad y el equipo saltó por los aires debido a la fricción generada. Pero en ambos casos el equipo siguió como si nada hubiese sucedido. La siguiente prueba que nos sugirieron era pasarle un vehículo más pesado, naturalmente, ¿verdad? Así que nos fuimos por una SUV y le pasamos por encima no solo una vez, sino varias veces, y tal como lo esperábamos, el resultado seguía siendo el mismo. El equipo aguantó. ¿Para qué hacemos estas pruebas? ¿Qué tiene que ver esto con la realidad? Ningún usuario va a colocar su smartphone en la carretera debajo de un vehículo solo para demostrar que es resistente. O sí, estas pruebas sirven para medir un poco la magnitud del aguante del equipo y para saber si lo que Honor está vendiendo es realmente cierto, puesto que tú estás pagando por un equipo resistente que pueda soportar caídas accidentales desde una mesa, desde tu cama, o quizás simplemente eres como yo y dejas caer siempre tu teléfono. Como acabas de ver, este equipo tiene una resistencia titánica, bárbara, y de la que muy pocos dispositivos serían capaces de presumir. Pasando a la experiencia de uso de la pantalla, todo se ve muy fluido dentro del sistema y dentro de las aplicaciones que soportan los 120 Hz de tasa de refresco. Tenemos Magic OS 7.2 basado en Android 13. Personalmente me hubiese gustado que este equipo hubiese venido con Android 14 directamente desde la caja, aunque claro, el soporte de Honor tiene a este equipo como uno de los primeros candidatos para actualizarse. Aunque por otro lado, la información o la política de actualizaciones de Honor pues no es pública o no está tan clara, y no se sabe cuándo llegarán los parches de seguridad o la actualización. Mientras esa actualización llega, puedes utilizar las funciones de ventanas flotantes que se ejecutan sin ningún inconveniente y con la velocidad esperada de un dispositivo que cuenta con un procesador como este, el Snapdragon 6 de primera generación. Estas ventanas flotantes pueden ser activadas desde el dock lateral o arrastrando una app hacia la esquina superior derecha, incluso también desde el administrador de tareas. A mí me gusta muchísimo esta función, y aquí tengo que decirte que otros fabricantes te limitan el número de ventanas flotantes en segundo plano, a 2 o 3 aplicaciones por lo general, mientras que en este equipo puedes tener hasta 10 ventanas flotando ejecutándose. Claramente, si estás ejecutando aplicaciones muy demandantes, probablemente pues esas aplicaciones en segundo plano se llegan a reiniciar, pero se abrirán directamente como ventana flotante, ideal para utilizarlo como atajo a aplicaciones que siempre utilizas en ese formato, y así aprovechar al máximo el tamaño de esta pantalla y pues hacer algo de multitasking. Entre otras cosas del sistema también tenemos la función de App Gemela, que viene genial para tener, por ejemplo, 2 aplicaciones de Instagram, Facebook o incluso WhatsApp funcionando, y que no se crucen la información entre ellas. Si eres de los que les gusta personalizar el equipo, dentro de las opciones de pantalla principal y fondo de pantalla encontrarás diferentes fondos o iconos, aunque si lo tuyo es darle un toque aún mucho más personal, la app de temas es la más completa ahora mismo, con cientos de opciones gratuitas y con una variedad realmente amplia. Por supuesto, también hay opciones de pago. Hace un momento te mencioné el procesador, que es el Snapdragon 6 generación 1, que es de 4 nanómetros. En la GPU viene la Adreno 710 y en RAM tenemos 8 GB. Vienen activados también por defecto 8 GB de RAM turbo. Además, este equipo tiene una configuración de almacenamiento de 256 GB, no se pueden ampliar vía micro
SD. Eso es una lástima porque en esta gama de precios estuviese genial que todavía se pudiese expandir la memoria. Definitivamente no es un dispositivo gamer, no es el equipo que yo elegiría si quisiera tener la experiencia gráfica más alta, pero ese es mi caso y como te dije al principio, hay muchos tipos de usuarios en el mercado y este equipo pues se deja querer porque no es un dispositivo lento. Es un equipo en el que no vas a experimentar tirones en videojuegos, aunque por supuesto ajustando la calidad gráfica y con FPS limitados. Si lo tuyo es jugar durante el día un par de partidas o por sesiones bastante cortas, pues sí que te va a funcionar. Puedes confiar en que este equipo te dará un performance bastante aceptable y estable y con un calentamiento bastante bajo, que es algo muy importante. Si aún así esto no te convence y lo que estás buscando es un equipo con un procesador al que le puedas exigir más y sacarle muchísimo más la mugre, o un equipo en el que puedas tener más acceso a configuraciones gráficas más elevadas, entonces yo creería que mi recomendación sería que analices otras opciones que puedan haber en el mercado. Pero no me malinterpretes, no es un equipo lento, de hecho todo lo mueve sin ningún inconveniente. Esa es una recomendación solo para los heavy users. Al pasar al apartado de la cámara encontramos tres sensores traseros. El principal de ellos es de 108 megapíxeles, vemos ahí un aumento respecto a la generación anterior. Recuerda que esta super resolución no viene activada por defecto y que si no usas el modo de alta resolución pues estarás haciendo fotografías en 12 megapíxeles. Independientemente de que uses o no el modo de alta resolución, luego de que hagas las fotos verás cómo el postprocesado puede mejorar las fotografías, sobre todo cuando tiene que ver con el HDR. Es un sensor principal con mucho detalle, capaz de recuperar aún más información en zonas contrastadas gracias a la ayuda del postprocesado que le da Honor. Sin embargo, en condiciones de sombra en ocasiones suele tener problemas con los tonos verde y amarillos, donde suele empalidecerlos. El ultra gran angular tiene 5 megapíxeles en su sensor y una apertura de f2.2 en su lente. Tiene los clásicos problemas de otros ultra gran angulares en todos los smartphones, que le cuesta un poco recoger detalles de zonas con mucho contraste y puede generar mucho ruido, aunque por otro lado sus colores son muy acertados y muy cercanos a la realidad. Y por cierto, me parece una verdadera lástima que no se pueda utilizar el modo noche en este lente ultra gran angular, porque el modo noche de Honor es uno de los mejores y podría darnos mejores resultados con este sensor en condiciones de poca luz. Por otro lado tenemos el lente macro de 2 megapíxeles con el que tienes un poco más de versatilidad, pero con una calidad mínima, aunque es aceptable. Y bueno, no sé qué tantas personas están haciendo actualmente fotografía macro. Por cierto, la calidad óptica de los tres lentes no es la mejor del mercado, sí que se encuentra un poquito de aberración cromática, pero es algo normal teniendo en cuenta que es un equipo que no es de gama alta y que no se dirige necesariamente a la creación de contenido o al video o fotografía. Déjame saber si tú utilizas la cámara macro o si por otro lado prefieres que esta no sea incluida en los smartphones. Hablemos un poquito de las capacidades de video, y es que este smartphone con el sensor principal es capaz de grabar hasta en 4K a 30 cuadros por segundo y en 1080 a 60 o 30 cuadros por segundo. En esta última configuración puedes hacer un zoom máximo de 8x, digitalmente por supuesto, y por cierto, aunque el sensor ultra gran angular es capaz de grabar en 1080 a 30 cuadros por segundo, igual que la cámara selfie, no puedes cambiar de cámaras durante la grabación, es decir, debes de tener la grabación para poder usar cada sensor. Y esto me parece un poco extraño teniendo en cuenta que puedes utilizar tanto el sensor selfie como el sensor principal al mismo tiempo en el modo multivideo. Sí que puedes hacer fotos mientras grabas, también puedes pausar la grabación o usar el modo de reducción de ruido, que es de mis funciones favoritas para grabar en entornos con mucho ruido. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y no cuenta con enfoque variable, y aunque esto es algo totalmente normal dentro de la gama, tenemos un sensor con un rango limitado y con una tendencia a quemar algunas zonas muy iluminadas de las escenas, aunque por otro lado tiene un tratamiento de la piel muy preciso, sin exageración de la textura y con un color de la piel muy natural. También tenemos el modo profesional, el modo panorámica, también tenemos las fotos en HDR, modo multivideo, modo historia y hasta el modo de escanear documento, que para mí es muy bueno en caso de que quieras hacer fotos a documentos o hasta a una pantalla. El sistema hace la corrección automática para centrar y que quede lo mejor posible, y hasta puedes exportarlo directamente como un PDF, una función que es preciosa y que además es gratis. Y hablando de funciones nativas, dentro de la aplicación de galería hay un montón de opciones que puedes utilizar dentro de la función de editar. Puedes hacer ajustes de color, aplicar filtros, agregar cuadros de texto, pixelear alguna zona en específico y hasta agregar algún marco si es que tú quieres que tu fotografía se vea un poquito más artística. En caso de que no lo haya mencionado o que lo haya olvidado, en el apartado de conexiones tenemos USB-C 2.0 y para complementar ese apartado Bluetooth 5.1. No soporta Wi-Fi 6, pero sí soporta Wi-Fi de doble banda. Como dije al principio del video, es un equipo que cumple ciertas necesidades que pueden tener cierto tipo de usuarios. A rasgos generales está más que bien para la mayoría de los usuarios que conozco, que solo quieren un equipo que pueda aguantar caídas, que sea bonito, que tenga un sistema estable, que no se caliente y que ofrezca más de un día y medio de autonomía.
Créeme que la batería de 5800 mAh es un acierto tremendo por parte de Honor porque se dirige a usuarios que están cansados y hartos de cargar el smartphone todos los días. Lo mejor de este equipo, por supuesto, es su peso, su ergonomía, la resistencia obviamente de su pantalla, que aunque tiene buenos ángulos de visión y es AMOLED, sigue siendo por supuesto una pantalla de gama media, pero cumplidora. En los puntos mejorables debo mencionar por supuesto el hecho de que podríamos haber contado con una carga un poquito más rápida, quizás de 67 watts, y el tema de los altavoces, puesto que Honor sigue insistiendo con un único altavoz. Quizás también la inclusión de un sensor infrarrojo sea algo que veamos de cara a futuras versiones y por supuesto una política de actualizaciones que sea un poco más clara para equipararse con lo que están haciendo sus competidores. Pero bueno, esa ha sido mi opinión y estoy muy interesado en conocer la tuya, así que asegúrate de dejarla en los comentarios. Si este video te ha servido de ayuda, recuerda suscribirte al canal, activa la campanita, recuerda que ese botón te avisará cada vez que subamos un video nuevo. También te invito nuevamente a que nos sigas en TikTok, en Instagram, en Facebook. También visita nuestro sitio web. En todas nuestras redes subimos las pruebas y las evidencias que vamos generando con cada uno de los dispositivos que vamos testeando. Mi nombre es Leo, esto es Tecnología para mí. Esta ha sido la reseña del Honor Magic 6 Lite. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Yeah.